Sí. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Fuerte al Medio, la propuesta deportiva que tiene La Gaceta, como todos los jueves de 14 a 15. Estamos por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, por www.lagaceta.com.ar y por nuestro canal de YouTube. Ya está la encuesta para que puedan votar los hinchas de Atlético en este caso, porque es si están de acuerdo con la salida de Lucas Pusineri, con la designación de Hugo Colace como entrenador del plantel. Ahí pueden dejarnos sus opiniones, también comentar en nuestro chat en vivo para, bueno, a ver qué es lo que se le viene a Atlético, teniendo en cuenta que, Hugo Colace estará al frente por lo menos de estos tres últimos partidos del torneo, y habrá que ver si puede seguir al frente en 2026. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está, Bruno? Sí, la verdad que creo que fue el tema de la semana, la salida de Pusineri. Sí, no de digamos, de las últimas 2 semanas de Atlético. Sí, fueron 2 semanas recontra movidas para Atlético, porque hubo millones de rumores, acusaciones cruzadas, y bueno, finalmente la salida de Lucas Pusineri, que nadie se esperaba, sobre todo porque Leito lo había confirmado. Exactamente, a La Gaceta le había confirmado. Exactamente, lo dijo a la salida de un entrenamiento que Lucas Pusineri seguía, pero parece que al final hubo un cambio de decisión por parte de la comisión directiva. Y bueno, ahora está Hugo Colace, que tiene el desafío justamente de lo que hablábamos, de cómo recomponer un equipo que no solamente está golpeado por los resultados, sino desde lo anímico. Porque más allá de todo esto, la situación que vino viviendo el club en los últimos tiempos termina siendo complicada y afecta el rendimiento del jugador en definitiva. Sí, totalmente. Y bueno, y por el lado de San Martín se vienen horas cruciales, porque mañana va a ser la asamblea, Gonzalo, en la que la comisión directiva va a presentar los números del último ejercicio. Y bueno, está todo encaminado para que la próxima semana se decreten las renuncias y comience el proceso electoral. Así es, Bruno. Mañana a las 7, en el complejo Natalio Mirkin, San Martín tendrá su asamblea, en lo que será una apertura, lo que se vendrá, ¿no? La renuncia prácticamente de toda la comisión directiva de San Martín y la apertura a un proceso electoral que tendrá en vilo a todos los hinchas respecto al futuro del club y sobre todo al plantel profesional, que ya quedan pocos días para que se dé el regreso a las prácticas bajo el mando de Mariano Campodónico el 6 de noviembre. Bueno. Qué curioso, ¿no?, que los dos clubes tucumanos justo estén inmiscuidos, como por así decirlo, en problemas. Sí, a ver, me parece que es algo que el otro día lo analizamos, que lo charlábamos fuera de aire en la redacción de nuestro diario. Y bueno, hablábamos de que la mayoría de los equipos, es raro eso, porque muchos equipos o muchos clubes del fútbol argentino están con problemas. Si uno se pone a repasar rápidamente, sí. San Martín Atlético con inconvenientes, River y Boca con inconvenientes, Racing quizás sea por ahí la excepción, quedó eliminado, pero no venía en una crisis. Pero Independiente, crisis; San Lorenzo, crisis; Huracán, crisis; Vélez está intentando sacar la cabeza. El caso de los equipos que están peleando el descenso, el mismo Talleres. Que era un ejemplo a seguir dentro del fútbol argentino y ahora no está dando pie con bola. Sí, hay muchos equipos que están peleando abajo y que tienen problemas, pero a ver, no es algo menor que haya tantos equipos que estén atravesando momentos difíciles. Creo que eso también tiene que ver con el formato del fútbol argentino, me da la sensación, con cómo se dan los torneos, con los problemas económicos que aparecen siempre, pero es un dato a tener en cuenta, me parece. Claro, y sobre todo son todos clubes populares. O sea, si lo analizamos, no es como... Es más, es como que se hubiese dado, por así decirlo, una vuelta la rueda, y ahora los equipos chicos como Riestra o Barracas vienen siendo como el modelo a seguir, si lo podemos poner de algún modo, o que están ordenados, mientras que los grandes están inmersos en un caos. Exactamente.
Otra cosa que pasó en estos últimos días es el tema del fallo en el partido Gimnasia de Jujuy Deportivo Madryn. Seguimos intentando hablar con alguien de Jujuy, porque creo que es histórico lo que le pasó a Gimnasia de Jujuy. No sé si ya hablar de llamativo, bochornoso, porque es algo que a menudo pasa en el fútbol argentino, un fallo otro partido más que se gana en los escritorios, a raíz del problema de la supuesta amenaza que habría recibido el árbitro Lucas Comesaña en el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. Se suspendió en el entretiempo y Gimnasia de Jujuy ganaba 1-0, no le habían cobrado un penal clarísimo con el que podría haber aumentado el marcador, y terminó ganando 3-0 en el escritorio Deportivo Madryn. Ahí está el penal, una mano clarísima, después el jugador hace como que le pega en la cara, pero es insólito el penal que no cobra Lucas Comesaña. Tremenda la mano. Pero bueno, ya no sé qué pensar. También, se viene a la cabeza un montón de situaciones en las que los equipos que sufren algún tipo de fallo en contra tienen que quedarse callados, porque si no la termina pasando mal. El comunicado de Gimnasia de Jujuy me parece tremendo, porque, como que dice, ya está, a levantar la cabeza. Y no es levantar la cabeza. Creo que es momento en el que los dirigentes del fútbol argentino se pongan los pantalones largos y defiendan los intereses de los clubes. Sí, igual es un tema que viene dando mucho debate en los últimos días, que es cómo te plantean esta situación, porque si te parás, capaz que perdés, digamos, del todo. Y es un riesgo que estás asumiendo, y al fin y al cabo hay que ver cuánto vale poner en esta situación, cuánto vale pararse, porque no es lo mismo con la final de un ascenso. No, lo que pasa es que no es pararse, me parece, uno solo. Creo que los clubes se tienen que parar a ver, ¿para qué jugamos el campeonato si hay un equipo que ya tiene... todos hablan, antes que arranque el campeonato, ya decían de que Deportivo Madryn era uno de los equipos a los que podían llegar a ayudar para que logre el ascenso. ¿Y para qué juegan los otros 36 equipos o 37 equipos? No sé. Claro, por una parte está eso, pero al mismo tiempo creo que, el mismo caso de San Martín, si no vayamos tan lejos, que fue al TAS y tuvo una relación rota casi por 4 o 5 años, en las que se vio perjudicado. O sea, vamos a los partidos puntuales uno por uno. Sí, totalmente. Por eso digo, no sé si vale la pena tanto el costo de ir a decir, me paro, me enfrento. Obviamente, quedás como... Está bien. Yo creo que tampoco se paran porque son especulaciones y uno no piensa por ahí que van a pasar esas cosas. Exactamente. O que se darían este tipo de situaciones. Pero en este tipo de situaciones, por ejemplo, o cuando ascendió Riestra, que había partidos polémicos, creo que ahí los clubes tendrían que, así como se unieron en ese momento para firmar una carta en contra del reclamo de San Martín y a favor de la AFA, uno de los que firmó fue Gimnasia de Jujuy, esa carta en la que estaba a favor de Chiquitapia, de la decisión de la AFA de suprimir de dar por terminado el torneo, y hoy lo sufre en carne propia. Claro. Entonces es una rueda, y va, a uno le toca hoy, a otro le tocará mañana. Lo que pasa es que yo creo que también muchas veces pensamos este tipo de conflictos con el orgullo de ser hincha de tal club. O sea, como decir, sí, de tal manera. Pero hay que ponerse también en la piel de los dirigentes, porque vos estás diciendo, me estoy rifando todo el futuro institucional del club con la decisión de ponerme en contra. Porque así como justamente estamos hablando de que te pueden beneficiar, si quieren bajarte de un plumazo, lo hacen. Entonces, sí, creo que, por así decirlo, en este tipo de situaciones lo más difícil es, ¿qué hago? Porque por un lado, si salgo, sí es verdad, voy a tener a los hinchas de mi lado. Pero al mismo tiempo... No se puede vivir con miedo, Benjamín. No se puede vivir con miedo a qué es lo que me pueden llegar a hacer. Y esto se tiene que terminar en el fútbol argentino. No puede un dirigente o un grupo de dirigentes manejar el fútbol como le parezca. El caso de Rosario Central. Rosario Central, con el aura de Di María, parece que es el equipo que tiene que salir campeón en primera. El otro día estaba viendo las estadísticas de Andrés Merlo. Dirigió 3 partidos a Rosario Central en este torneo.
Central lo ganó 1-0 con un penal dudoso. Y bueno, entonces ¿hasta dónde vamos a estirar eso? Y está Boca, River, que también, Boca alineado al poder, porque Riquelme está detrás Bueno, creo de que quedó Chiquitapia. demostrado Y en River Barracas, Boca, con la placa que le entregan a Paredes por ser campeón del mundo en la previa del partido, y después la suspensión al árbitro que expulsa al hijo de Chiquitapia. Es tremendo, es tremendo. Bueno, vamos a tener un invitado, está Luis Lobo Medina, árbitro tucumano, el representante tucumano en AFA. Bueno, vamos a charlar también, entre otras cuestiones, de esto que está viviendo el fútbol argentino. Pero es realmente bochornoso lo que le pasó a Gimnasia Jujuy, que ahora tiene que ir a Madrid con un 0-3 a tratar de dar vuelta a la serie. Tiene que ganar por 4 goles, porque además Deportivo Madrid tiene ventaja deportiva. Claro, o sea, que si gana 3-0 Gimnasia de Jujuy, lo mismo va a pasar el Deportivo Madrid, que tiene casi un pie en semifinales. Tiene los 2 pies y casi todo el cuerpo de arriba. Exactamente. De semifinales. Y pobre Gimnasia de Jujuy va a tener que, no solo jugar contra el viento, contra el rival. Ahora hay que ver qué es lo que pasa, porque también en el mundo del arbitraje y del fútbol argentino se va corriendo la voz, y seguramente lo que le pasó a Lucas Comesaña en Jujuy le va a costar unos meses y unos años más a Gimnasia. Exactamente, sí. Jujeño. Pero bueno, hoy es el aniversario, el nacimiento de Diego Maradona. Hoy Creo que ese es el gran tema del día también. Exacto, sí. Sí, porque... Hoy cumple 65. Sí, cumpliría 65 Claro. años Diego Maradona. Hace 5 años que falleció. Pero bueno, acá en Fuerte al Medio hemos destacado 3 momentos de la vida de Diego, y lo queríamos compartir con ustedes. Vamos a ver si la producción nos acompaña, mostrándonos los 3 momentos. Primero, el 22 de junio, en el Estadio Azteca, en 4 minutos Diego escribió la Biblia del fútbol. Primero la picardía con la mano de Dios, después la eternidad con el gol del siglo a Inglaterra, con todo lo que venía, la historia, la revancha. Argentina le terminó ganando 2-1 y clasificándose a la próxima instancia en la Copa del Mundo del 86, que luego Diego Maradona la levantaría. Exactamente. Encima lo más curioso es que ese gol creo que nos termina marcando a todos, o sea, porque creo que es el primer gol que te engancha o te enamora dentro del fútbol. Yo me acuerdo cuando era chico y en esos tiempos que recién empezaba a andar YouTube, lo primero que se veía era esto, o sea, y era una forma de ¿cómo se dice?, de ponerte dentro del mundo del fútbol, saber quién es Maradona. Creo que es muy difícil nacer, por lo menos acá en Argentina, y no saber quién es Maradona desde chico. Independientemente de que esté ahora Messi y el fenómeno que se causa, creo que sigue dejando una huella muy importante, y sobre todo creo que tiene otra impronta u otra llegada a la idiosincrasia de nosotros como país. Porque creo que, a diferencia de Messi, que tiene un perfil un poco más moderado, un poco más correcto, Maradona era más rebelde, más confrontativo, buscaba no voy a decir que buscaba la pelea, pero intentaba ser como mucho más ese Robin Hood dentro del fútbol. Sí. Bueno, vamos con el segundo momento, Benjamín. Así, el segundo momento elegido es en Italia. Maradona no solo jugó al fútbol, lideró una revolución, convirtió a Nápoles, el club del sur despreciado, en campeón de la Serie A 2 veces. Lo hizo enfrentando al poder del norte con una camiseta celeste y un barrio entero que lo veneró como un santo pagano. Que lo sigue venerando. Hoy Maradona es palabra santa en Nápoles. Y bueno, él llegó a un club que estaba... que siempre había estado relegado, lo llevó a lo más alto, fue campeón de la Copa UEFA también. El Napoli en ese momento luchó mano a mano con la poderosísima Juventus, que tenía grandes figuras, y Diego Maradona con un gran equipo, porque tenía atrás también el Napoli verdaderos nombres muy importantes. Terminó siendo campeón, pero además también llevando al fútbol del centro-sur de Italia
a lo más alto. En ese momento siempre, o siempre los poderosos estuvieron en el norte, Juventus, Inter, Milan, y bueno, el Napoli se pudo meter en la pelea y bueno, gracias en gran parte a Diego Maradona. ¿Crees que si en el caso de que, por ejemplo, el Napoli hubiese logrado una constancia con títulos, lo hubiese borrado la imagen? O por así decirlo, relegado a la imagen de Maradona al nivel que está. Por ejemplo, en el último tiempo salió campeón varias veces el Sí. Napoli, pero ¿crees que se hubiese desplazado esa idolatría o esa santidad que hay en la ciudad? Yo creo que no, yo creo que de hecho hay jugadores argentinos que o que vivieron en Napoli y que es tremendo. Yo recuerdo una anécdota de un futbolista que hablaba de que el día que salió campeón por primera vez Maradona en Napoli, la ciudad fue una revolución, incluso los cementerios. Los cementerios habían ido a pintar en los cementerios grafitis diciendo no saben lo que se perdieron, que Claro. habían muerto, de ver la fiesta que fue el Napoli. Creo que fue el primero, Maradona, a pesar de que, por ejemplo, que ahora comience a ganar el Napoli títulos y nunca se va a olvidar de la primera vez en la que llegó a la gloria y cómo fue, porque en ese momento dominaba el fútbol del norte en Italia. Claro, claro, claro. Y el tercero, Gonzalo, Boca, su casa, su refugio, el último abrazo a la gente, el gracias por tanto fútbol. Diego fue todo, ídolo, capitán, contradicción y leyenda, pero sobre todo fue humano y por eso lo seguimos amando. tremenda ese momento en la despedida cuando bueno, Maradona nombra la famosa frase de la pelota no se mancha y todo el estadio se viene abajo. Bueno, fue el último momento, si no me equivoco, en lo que se lo vio prácticamente con una pelota en los pies. Después fueron muy escasas las situaciones en las que se lo volvió a ver dentro de un campo de juego. Después llegó el momento en el que, bueno, Maradona tuvo altibajos en su salud, él logró reponerse, tomó el mando de la selección, dirigió a Argentina en el Mundial 2010 y bueno, y después ya el tiempo final. Con todo lo que le sucedió a Diego en los últimos tiempos, la vuelta al fútbol argentino y esa prácticamente despedida por cada rincón del estadio. fútbol argentino, porque parece como una película. Diego volvió a escena después de dirigir a clubes en diferentes lugares del mundo, volvió a Argentina para tomar Gimnasia ya en los últimos meses antes de su partida. Y le hicieron prácticamente un homenaje casi sin cancha. saberlo, Claro. de que, bueno, lo que iba a Aparte, suceder. cada equipo que recibía a Diego se preparaba de alguna manera con un asiento, Claro. con un Claro, el trono que show, con, Fue con un algo homenaje distinto. cada 2 fines de semana que Gimnasia jugaba de visitante en algún lugar. Y bueno, después el triste desenlace con la partida del mejor jugador de todos los tiempos. Además no le tocó venir a Tucumán como, No. como entrenador, o No, sea, no, estuvo no. cerca allí, pero no. No llegó a venir. Bueno, es algo que quizás no pudimos vivir los tucumanos, pero bueno, eso es más o menos lo que queríamos, homenajear al mejor futbolista de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, que hoy estaría cumpliendo 65 años. Bueno, Así. chicos, nos vamos a la pausa con unos breves consejitos de Benjamín. Bueno, ahora Bruno, puedes participar de la cacería No Limit City. Hay 5 millones en premios. Acumula puntos jugando a los slots seleccionados y gana. Para conocer toda la info, visita las bases y condiciones en palpito.bet.ar. La Gaceta Estudiantes. Si estudias en alguna de estas universidades, tenés totalmente bonificado el acceso a lagaceta.com más tarjeta Club La Gaceta por un año. Sumate ahora escaneando este QR. La Gaceta está con vos.
Mati, te traje el libro favorito de mi infancia. ¿De qué es? Sobre una abuela con superpoderes. Su comida era tan rica que cuando la servía, su familia aparecía por arte de magia en la mesa. Ah, ese libro de recetas de la AU. ¿Puedo leer los ingredientes? Obvio, empecemos. Milanesa napolitana. En Argentina, 1 de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es un libro de recetas, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. La Gaceta Estudiantes. Si estudias en alguna de estas universidades, tenés totalmente bonificado el acceso a lagaceta.com más tarjeta Club La Gaceta por un año. Sumate ahora escaneando este QR. La Gaceta está con vos. Mati, te traje el libro favorito de mi infancia. ¿De qué es? Sobre una abuela con superpoderes. Su comida era tan rica que cuando la servía, su familia aparecía por arte de magia en la mesa. Ah, ese libro de recetas de la AU. ¿Puedo leer los ingredientes? Obvio, empecemos. Milanesa napolitana. En Argentina, 1 de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es un libro de recetas, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. La Gaceta Estudiantes. Si estudias en alguna de estas universidades, tenés totalmente bonificado el acceso a lagaceta.com más tarjeta Club La Gaceta por un año. Sumate ahora escaneando este QR. La Gaceta está con vos. Volvemos a Fuerte al Medio, la propuesta deportiva de la Gaceta. Estamos hasta las 15. Y bueno, ahora con el invitado acá en el piso, Luis Lobo Medina, es tucumano, árbitro internacional desde este año y una figura que divide aguas en el fútbol argentino. Su nombre
aparece con frecuencia en los partidos calientes y también en algunos informes, pero mientras algunos los cuestionan, otros lo señalan como el árbitro con mayor proyección del fútbol tucumano. Así que le damos la bienvenida. Luis Lobo Medina, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias. Todo muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, Luis, ¿cómo describirías este presente tuyo de haber llegado, ido cumpliendo las etapas, llegar a primera y bueno, que finalmente se te haya dado la chance de ser árbitro internacional? La verdad que muy contento. Al igual que mi familia, es un logro, un sueño cumplido haber llegado a ser FIFA. Bueno, uno, como dijiste vos, fue quemando etapas. Yo dirigí todas las categorías del fútbol argentino, empezando por acá Tucumán. Arranqué en infantil, inferiores, sub-20, la B de la liga, primera, y después ya los torneos regionales, torneo del interior, que era en su momento, Federal B, Federal A, Nacional B, y me tocó primera. Y en este año, en 2025, me llegó la posibilidad de ser internacional. La verdad que estoy muy contento y bueno, trabajando duro para poder seguir estando en la elite dentro de los árbitros top del fútbol argentino. ¿En qué cambió tu forma de dirigir a medida que fueron pasándose esas etapas? Si es que cambió en alguna manera. Sí, obviamente que todas las categorías tienen sus cosas. Hace rato acá fuera de aire estaba hablando con Carlito Guardi y nos acordábamos un poquito de lo que era la Liga Tucumán en su momento, de las cosas que necesitaba, que por ahí no teníamos tanta exposición como tienen ahora los árbitros. Claro. En los partidos, que los partidos se televisan, un partido de liga ahora importante, una semifinal, una final se televisa, y en mi época eso no sucedía, no teníamos redes sociales, entonces es como que el arbitraje era diferente. Yo no, para responder la pregunta que me hiciste, no cambié muchas cosas, sí cambié el hábito de ser más profesional en el entrenamiento, en de formar un equipo de trabajo con un psicólogo, con un nutricionista, y con tener dos profesores, un profesor que me ayude un poco con la parte del gimnasio y uno con la parte de la carrera y demás. Y eso estoy hablando a nivel ya profesional. Yo, una vez que ya llegué al Nacional B, mi objetivo era llegar a Primera División, entonces me armé un equipo de trabajo para estar a ese nivel y para llegar a ser top. Luis, se sabe, digamos, que en la Liga Tucumana hay un montón de situaciones así como complicadas para los árbitros, ya sea por agresiones o todo ese tipo de cosas. ¿Es muy difícil dirigir en el ámbito local, más que nada con ese tipo de presiones? Sí, yo más que nada con lo que acabo de decir, siento que ahora hay redes sociales, que la gente opina, que la gente se expresa, entonces para los árbitros es muy difícil dirigir. Yo lo entiendo y pienso que ahora es mucho más difícil que en la época cuando yo lo hacía. Entonces, para contestar la pregunta, considero que sí es bastante complicado. ¿Cómo haces o cómo hace un árbitro ayer? Porque recién decías, no había redes sociales. ¿Cómo se prepara un árbitro? Porque tenés las redes sociales que te matan. Entras a la cancha y sos el único protagonista que está en el campo de juego que no tiene nadie a favor. O sea, te insultan las dos hinchadas. ¿Cómo se hace para abstraerse de todo eso a la hora de dirigir un partido y que, bueno, obviamente poder hacer bien las cosas? Porque cuando está bajo presión, por ahí comienzan los errores, digamos. Sí, es difícil. Es como que aprendes a convivir con eso. Capaz que vos por ahí lo dijiste ahí en la presentación, dijiste que soy un árbitro muy criticado y bueno, uno convive. Es raro cuando por ahí alguien dice, oh, qué buena decisión tomó. Claro. Ahí se hace complicado y estoy viendo ahí en la pantalla una decisión muy difícil que tuve este año en Tigre con Independiente Rivadavia, o muy discutida porque algunos estaban a favor, otros en contra, y como vos decís, ¿cómo haces para eso? ¿No? Yo hablo primero con mi equipo de trabajo, hago mi análisis y después también hablo, yo tengo un asesor de partido, un asesor en cancha y un asesor televisivo. Entonces con ellos me hacen la valoración de qué es lo que ellos vieron
y no tanto van al error o al acierto, sino a qué podríamos haber hecho para tomar la mejor decisión. ¿Se entiende? En ese caso, ¿qué es lo que yo observé? ¿Cómo la vi? ¿Por qué tomé esa decisión? Y después también, ¿qué es lo que el VAR dijo? ¿Cuáles fueron las consideraciones que se utilizaron para tomar la decisión? Luis, la decisión de ir al VAR empieza por un llamado de tus colegas arbitrales o por una situación de que se acercan los jugadores y te dicen revisar la jugada porque hay algo que no está bien. No, todo se revisa, todo se chequea. Por ejemplo, pasa una situación de penal, no penal. Entonces yo como árbitro principal de cancha digo, ahí en ese caso yo dije, delantero jugó balón, observo, no penal. Entonces el VAR empieza a chequear con sus ángulos, velocidades, y en base a que ellos encuentran un error claro y obvio o manifiesto, te convocan a un off review. Y eso es lo que dicen que los jugadores te dicen, sí, viene, luego te dice andar a revisarla, a chequearla. Eso no tiene valor porque todo se chequea. ¿Se entiende? Toda situación se chequea. O se confirma o se convoca por los cuatro motivos que puede ingresar el VAR. ¿Se entiende? Hoy es un alivio el VAR, Luis, el hecho de que antes la decisión podía quedar ahí y hoy por ahí capaz que te equivocás y vas al VAR y decís, uy, no, sí, es otra cosa y cambias la decisión. ¿Es un alivio dirigir con esa herramienta? Para mí es una herramienta más. Nosotros antes jugábamos con un intercomunicador, que vos decís, te comunicas con los asistentes, y ahora tenemos una herramienta más que nos permite tener una posibilidad más de verla. ¿Se entiende? El VAR es una ayuda, no es que el VAR decide por el árbitro. Siempre la decisión final la tiene el árbitro. El árbitro cuando hace el gesto, el televisor, comunica su decisión final. Pero el VAR te convoca para darte una oportunidad más para observar una situación con ángulo, velocidades, y vos después de mirar, de ver, de chequear, decís, bueno, mantengo mi decisión o voy a cambiar decisión por la situación que te muestra el VAR. En esas situaciones, por ejemplo, en una charla de amigos una vez, viendo un partido, uno decía que cuando lo llaman del VAR al árbitro hay chances de que cambie la decisión. ¿El VAR o los árbitros que están en el VAR sugieren algo o no? ¿O solamente muestran y el que tiene que decidir es el árbitro de campo? Por eso, ellos te convocan. Una vez que yo llego al televisor, ahí como mostraban en la imagen, yo les digo, estoy listo. Entonces ellos te muestran, te voy a mostrar el punto de contacto. Un ejemplo ahí, él me dice, te voy a mostrar el punto de contacto. Ok, bueno, a ver, dame la velocidad normal, porque a veces velocidad normal se ve una cosa y a veces en velocidad lenta o en cámara lenta, por ejemplo, cuando muestran un punto de contacto, y vos decís, mirá ese planchazo, es roja, es cárcel, pero a veces los impactos son como un desliz o un slice, pega y pasa, entonces la decisión cambia, ¿se entiende? El VAR es un ayudante más del árbitro, siempre la decisión final la tiene el árbitro. Bien. La puede mantener o no, la puede cambiar. En muchos casos compañeros míos han mantenido su decisión. O por ejemplo el otro día en la situación de Defensa y Justicia de Boca, lo convocaron y el árbitro mantuvo su decisión. Bien. ¿Cómo ves el tema, o qué opinión tenés del presente del arbitraje argentino, que por ahí muchas veces tan cuestionado, viviéndolo desde adentro, ¿cómo vivís esta situación? ¿Qué opinión tenés del arbitraje en general? Yo creo que el arbitraje argentino es uno de los arbitrajes de los mejores del mundo. ¿Y por qué? ¿Cuáles serían mis razones? Ustedes fíjense que siempre un árbitro argentino dirige la final de la Copa Libertadores. La mayoría de las veces, obviamente, que cuando hay un equipo argentino en el medio no lo hace. Incluso ahora, en las semifinales, Facundo Tello dirigió una de las semifinales, aún estando Racing en la otra semifinal. Y nosotros también somos convocados a jugar afuera, en Arabia. Facundo Tello también ha tenido la posibilidad de jugar la Champions de Asia. Entonces, si ustedes miran o ven las designaciones de afuera, el árbitro argentino es muy respetado y tiene muchas posibilidades de jugar afuera que antes no pasaba. Yo creo que acá por ahí es un poco cultural, que se critica mucho al árbitro, tenemos las redes sociales como habíamos hablado al principio, toda la gente opina, se miran muchos detalles, pero bueno, son reglas de juego que creo que nosotros no nos acostumbramos
pero yo pienso que el arbitraje argentino es uno de los mejores del mundo. En ese sentido, justo hablabas de la posibilidad de dirigir afuera. ¿Cómo fue la experiencia en Arabia? Porque justo fuiste cuarto árbitro hace poquito. Sí. ¿Cómo se vive el fútbol allá? ¿Es muy diferente a lo que es acá en Argentina? Sí, es una cultura diferente. Sí, a mí me ha tocado hace unos días ir al partido Al-Jalí con el Al-Shabaab. Estuve cuarto árbitro, dirigió Nicolás Ramírez. La verdad que fue una experiencia muy linda, digamos. Yo este año también, como FIFA, he tenido 3 experiencias en Copa Libertadores y fue algo diferente para mí, pero vivir esta cultura fue una experiencia, la verdad, que bastante interesante. Con respecto al fútbol es muy parecido, con la diferencia que tenés que manejar un poco más el inglés, hablan todos en inglés, más allá que el técnico del Al-Shabaab era uno que estuvo en la Real Sociedad, es español, así que bueno, tuve esa posibilidad de por ahí me manejaba con él en español y con el otro, el DT del Al-Jalí es inglés, así que nada, diferente, totalmente diferente, porque todos los cambios, las charlas por ahí tienen como una mesa de control los árabes, que también tienen una comunicación ahí conmigo, que era el cuarto oficial. Pero nada, después el fútbol es igual, las canchas son distintas, son como el uno acá, el Estudiante, o la de River, que tiene una superficie híbrida. Los campos de juego tienen así como un aire acondicionado también, es totalmente distinto. Vos estabas en el vestuario y hacía muchísimo calor y entraba a la cancha y estaba en un clima bastante adecuado para jugar. Claro, totalmente diferente ahí a la cancha de Barraca, y capaz que no tenés esas comodidades. No, sí, eso sí, muchísimas comodidades. Teníamos semiautomático para los fuera de juego y teníamos el DAG, que es el detector automático de goles. O sea, teníamos 2 relojes, que ese cuando traspasa la línea de meta te dice gol y vos ya le haces a los jugadores gol, chao. Entonces claro, no hay protestas. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, un gol no gol, sí, que vamos a chequear, que lo vamos a ver, entonces vos ya le mostrás gol, fin. ¿Cómo se da esos vínculos? Para que entienda un poquito la gente, contanos cómo se está dando eso de que muchos árbitros argentinos van al fútbol árabe o a otras culturas a ser árbitros. ¿Es por un convenio de asociaciones? Sí, sí, es algo así relacionado. Mucho no sé cómo es el manejo, cómo empezó. No quiero decir algo que muy bien no lo sé, pero sí sé que el director nacional de ahí, Manuel Navarro, que es un español, confía mucho en los árbitros argentinos. Nosotros tenemos una planificación de partido con él, previo a los partidos, que él nos pone en contexto del partido. Por ejemplo, que yo dije, estuvimos al Jalí con el Al-Shabaab, nos explicó todo, cómo son los equipos, cómo juegan, porque hay algunas reglas que ellos no tienen. Ellos, por ejemplo, tras una revisión de VAR, no hacen una comunicación como hacemos nosotros, que tenemos acá en Argentina. No estoy recordando bien qué más no tiene que nosotros tenemos, pero nos pone en contexto. Él confía mucho en los árbitros argentinos y bueno, creo que esta semana fue a Emiratos Árabes a dirigir Facundo Tello. Fue una cuaterna también argentina y creo que el VAR. Así que nada, confían mucho, como yo les decía, confían mucho en las condiciones arbitrales y bueno, eso nos pone a nosotros en un nivel top, digamos. Luis, volviendo al tema del arbitraje argentino, el otro día, escuchándolo a Lucas Comesaña después de lo que pasó en Jujuy, hablaba de la seguridad por ahí de los árbitros, del hecho de que cuando sucede ese tipo de situaciones, el hecho de tener que movilizarse hasta salir de la provincia en ese caso. ¿Cómo es para un árbitro el tema seguridad? O sea, vos llegás a un lugar, a una provincia para dirigir, y cómo son las horas previas al partido y después, porque bueno, básicamente la terna está sola, digamos, o viajan con seguridad. ¿Cómo es esa situación? Sí, seguridad tenés siempre. Por ejemplo, yo me tengo que desplazar a una provincia vía aérea y siempre hay una persona encargada, por lo general de la liga local. Un ejemplo, yo voy a Mendoza, hay un encargado de la liga local que se encarga de buscarte, de llevarte al hotel, y lo mismo cuando termine el partido, de llevarte al hotel para que puedas tomar el avión.
Después en el campo de juego la policía se hace cargo del operativo de seguridad de los árbitros, que a veces entiendo que es difícil también porque vos tenés una zona de vestuario, a veces, no digo insegura, pero una zona de vestuario larga, que se puede meter cualquier tipo de gente, más allá de que nosotros a veces tenemos la prevención de decirle al jefe operativo no queremos persona llegada acá, no queremos ninguna persona, o traten de por favor limpiar la zona para que nosotros podamos llegar bien a nuestro camarín. A veces es complicado, acá hay siempre gente que se mete y bueno, grita cosas, insulta. Pero bueno, depende también a veces, como digo, de algunos estadios. ¿Y cuál fue el momento más o la situación más difícil que viviste en una cancha del fútbol argentino? Y tuve muchas. Por ahí me acuerdo de un clásico salteño, de haber jugado Central Norte Antoniana, de haberla pasado mal por una decisión que tuvimos y que después, por suerte, había sido un acierto, pero en cancha la pasamos mal. Me acuerdo que le pegaron un asistente, un jugador le pegó a un asistente. Y ese partido llegamos al vestuario muy mal, primero porque pensamos que no habíamos acertado, y segundo porque le habían pegado a un compañero. Y después me pasó una vez en una cancha Unión Villa Clausen, me acuerdo, jugaba con Estudiantes San Luis por el Federal A, que entrando al vestuario también sí había mucha gente, sí, no sé, como barra brava, y no nos dejaron entrar al camarín. No es que no llegamos al camarín, pero estuvo bastante duro el ingreso, digamos. La Luis, cancha más hay difícil una- y la cancha más linda que dirigiste. La cancha más linda, y hay muchas. La cancha de los equipos grandes son lindas, los equipos de Rosario también, porque a mí me gusta mucho cuando va mucho público, entonces es linda. Acá en la cancha de Tucumán yo he tenido la suerte de jugar los clásicos tucumanos, y también se vive de buena forma. Y cancha dura esta, por ahí, como te decía, la Unión Villa Krause, una cancha chiquita, una cancha donde, por ejemplo, los vestuarios estaban próximos a la cancha, muy poca seguridad. Por ahí también alguna cancha Huracán Las Heras, que por ahí el vestuario estaba debajo de la tribuna, difícil para llegar, pero bueno, eso. Luis, ahí se escuchaba hace rato que decía que en Salta se sentían mal por ahí por las decisiones. ¿Por ahí hacen ustedes mea culpa o hay partido en el que dicen, mira, podría haber cambiado esta decisión? ¿O después de lo que da el desenlace del partido? Sin duda, el árbitro se equivoca y se va a seguir equivocando. O sea, después tenemos las herramientas para tratar de disminuir ese error, pero siempre va a haber errores, es la realidad, digamos. Me quedo por ahí con unas palabras que creo que la dijo Colina, que los errores del árbitro son parte del juego. Obviamente que tenemos que tratar de que no pase. Me ha pasado a mí durante mi carrera muchas veces de equivocarme y de tener situaciones de decir, ¿por qué no lo vi? De no poder dormir, de decir, ¿por qué no hice esto o podría haber hecho aquello? Es difícil, ¿no? A veces no, es difícil cuando uno se equivoca y hacer esa autocrítica, pero yo soy muy autocrítico en mi carrera, siempre lo fui, y nada, sabes que después del otro día tenés que levantarte, volver a entrenar y el fin de semana tener la revancha para tratar de hacer las cosas bien. Y en ese sentido, ¿cómo se hace para no perder la confianza, por así decirlo, después de un error? O sea, ¿cómo se trabaja esa parte para decir, bueno, hay que seguir justamente? Hay veces que te equivocas en un primer tiempo, pero yo, por ejemplo, hablo de mi caso, de que yo aprendí, yo tuve un instructor en mi época de aspirante a árbitro, que él decía que no por cometer un error, después hay que compensarlo y llevar la balanza así, le doy una para acá, una para allá, no. Si yo cometí un error, lo tengo que mantener y después tengo que seguir dirigiendo bien, ¿se entiende? A ver, a mí me pasa siempre de agarrar el teléfono en el entretiempo y ahí siempre hay alguien que mi papá me ve todos los partidos. ¿No es peor eso? De agarrar el Sí, teléfono. para algunos sí, para mí no, yo ya estoy acostumbrado. Yo, por ejemplo, somos la cuaterna, le digo, muchachos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, pum, agarro mi teléfono y siempre quiero saber cómo estoy, qué voy, qué es lo que dicen. Mi papá ve todos los partidos, mi papá no fue árbitro
pero bueno, se lleva mucho de los comentarios y dice, no, vas bien o vas mal, pero yo entiendo que él se lleva mucho de lo que dicen los comentaristas. O por ahí no me dice nada porque, no sé, me debe de estar matando y no me da ninguna referencia de nada y yo ya por ahí lo entiendo. Pero no, para mí no me cambia nada porque en segundo tiempo trato de salir de la misma forma o hablando con mis compañeros qué es lo que podemos ajustar para continuar. ¿Cómo tomás, o si escuchás las críticas, cómo las percibís vos? Por ejemplo, hay el caso de Caruso Lombardi que está siempre pegándole. ¿Qué pensás de eso y cómo tomás cuando te critican a vos? ¿Vos entrás en eso o tratás de abstraerte para no caer, digamos, en más errores o en nerviosismo? No, yo no, primero que nada no lo miro, yo no me siento a mirar las personas que me critican, sí lo sé porque mis amigos o algunos familiares por ahí me mandan las cosas que dice, pero no, nosotros, yo y mi familia tratamos de no darle importancia a esas cosas, porque hay mucha gente que se expresa o dice cosas por decirla o no sé por qué la dice, yo respeto a todo el mundo. Y no trato de abstraerme de eso. ¿Y eso tratás de tratarlo en terapia como para que no influyan después en alguna decisión o no cambien tu foco? Sí, yo lo hablo con mi psicólogo y él me dice que esto va a pasar siempre. Mi psicólogo siempre me dice Gaby siempre me dice, no, eso va a pasar, no lo vas a poder cambiar, lamentablemente lo tuyo es la exposición y lo tenés que... Entonces trato de no darle tanta importancia, porque si no te puede llegar a hacer mal. ¿Hablan entre colegas de esta situación, de cómo se vive el fútbol argentino, de que en cada cancha tienen que salir escoltados por policía, de que por ahí la pasión va un poco más allá y se puede transformar en violencia? Sí, nosotros, yo creo que por ahí ese es el mejor psicólogo, hablar con los compañeros, que ellos saben cómo lo vivís, cómo lo sentís, qué es lo que pensás. A mí, en mi caso particular, hay veces que hay canchas que he salido, no sé, por dar un ejemplo, muy insultado, pero yo salía bastante bien, digamos, yo estuve acá acostumbrado a dirigir acá en Tucumán. En muchas canchas se vivía difícil, jugar clásico. Yo jugué el clásico de Aguilares con las dos hinchadas. Me acuerdo un día de haber salido, que entraron muchos chiquitos y tiraban piedra y no sé por qué no me pegaron. Entonces, viste, y a veces que vos en algún partido de primera salía un poco insultado y te decía, ¿cómo está? La verdad que yo me siento bien, no pasa nada. O poner, hay veces que algunos te dicen, ¿cómo llevas que te putean? Y la verdad es que le digo, cuando no me putean no me gusta, o sea, te sentí medio incómodo cuando está tranquilo, porque el árbitro vive de eso, o sea, por ahí yo una vez dije en una clase que cuando me puteaban me gustaban y todos se reían, pero la realidad era la motivación que yo tenía. Me acuerdo una vez de ir a la cancha de San José y antes nosotros íbamos de traje a la cancha y vos te bajabas del colectivo, claro. Me acuerdo en la línea 5 me bajaba y me puteaban hasta que llegaba a la cancha, me bajaba de la Expo y de la Expo tenía 2 o 3 cuadras caminando y me iba puteando uno en una moto, pasaba uno en la bici y me puteaba. ¿Viste? Yo iba ahí, pim, con el bolsito y ya llegaba motivado a la cancha. ¿Se entiende? Una cosa que yo por ahí la cuento y algunos se ríen, pero es lo que me pasaba. ¿Cuándo decidiste ser árbitro? Se me despertó la vocación en el secundario, yo tenía 15 años. Nosotros hicimos un torneo para el viaje egresado, que nos íbamos a Carlos Paz. Y yo iba a la banda, al Instituto Santo Cristo en Banda de Rosarí, y teníamos una canchita de fútbol 5 y todo el cuarto año y quinto año, yo estaba en cuarto, hacíamos un torneo de fútbol para recaudar fondos e invitábamos a todos los colegios que están cercanos. Entonces se armó un torneo lindo y que se hacía una buena recaudación para poder viajar. Entonces, cuando nosotros armamos eso, yo tenía una compañera que me decía que había un árbitro que iba a dirigir todos los partidos que dirigía en la Liga Tucumán. Se llama Aldo Córdoba, que llegó a dirigir en primera acá en Tucumán.
Bueno, buenísimo. Entonces yo lo empecé a mirar, loco, cómo dirigía de civil, sin camiseta, sin nada, y miraba cómo lo respetaban. Y me empezó a llamar la atención la situación. Entonces cuando él terminaba de dirigir, hablamos, me hice amigo y un día me dice, mira, yo juego en le tocaba jugar porque él jugaba para un equipo. ¿Te animás a dirigir vos? Y le dije que sí. ¿Y cómo terminó la situación? Ese partido terminó en quilombo, terminaron a las piñas, todo contra todo, pero conmigo no era. Entonces yo dije ahí en ese momento que iba a ser árbitro, se me despertó la vocación ahí. Dije, yo quiero ser árbitro. Y me dice, no, pero sos muy chico, tenés que cumplir 18 años para poder ser árbitro. Entonces cuando llegué a esa edad, yo empecé a estudiar educación física en FACDEF y tenía una cátedra que era Fútbol 1. Entonces cuando arrancó el curso de árbitro, el profe dijo que podíamos inscribirnos para saber un poco más el reglamento, que si queríamos podíamos seguir. Y bueno, fuimos con 25 compañeros, me acuerdo, y yo fui el único que quedó. Perfecto. ¿Y cuál es el sueño, para terminar, Luis, cuál es tu sueño de aquí en adelante en el arbitraje? La verdad que he cumplido muchos, la gran mayoría ya los he cumplido, sí, obviamente me gustaría, mi próxima meta, no sé, porque todo lo que viene para mí sería parte de un sueño. Me gustaría dirigir la Copa Libertadores, dirigir la Copa Sudamericana. Me ha tocado estar el cuarto árbitro, entonces mi idea es ahora estar en el medio. Y después no miro más para arriba. Algunos amigos, familiares siempre te dicen, ¿te gustaría dirigir un mundial? Obviamente que me gustaría, pero es un proceso, depende de muchísimas cosas. Pero yo creo que mi próxima meta o mi próximo sueño a corto plazo es poder dirigir la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Bien, ahí pasaba Luis Lobo Medina, árbitro tucumano. En la Asociación del Fútbol Argentino nosotros estamos llegando ya al final, 14:58. Pero bueno, le queríamos contar un poquitito a la audiencia. Estamos viviendo un momento raro en la redacción de la Gaceta, porque hoy hubo ausencias fuertes. No apareció nadie. Indalecio Sánchez, Edu Ruiz, ¿alguien sabe algo de ellos? Ayer hablaron demasiado, Indalecio, Luis Sao, Luis Duarte, Edu Ruiz boqueó feo y terminó ayer caminando la cancha. 8-1 le ganamos en el torneo interno, 8-3 terminó. ¿Quién estaba la verdad. quedando? Carlos Bardi. No, pero del equipo del No Me Quemé. No, estaban intercalando. loquitos, cambiaban en cada gol cambiaban el arquero. Claro. Llevaron un montón de gente. Porque evidentemente no tenía mano, que estaba quedando para comerse 8 goles. Así que bueno, vamos a esperemos que vengan a trabajar. O sea, está ganando el amigo Benjamín, ¿no? Ayer terminaron todo peleado. Recién me mandaba mensaje Nico Iriarte, me decía que estaban todos peleándose. En el vestuario. En un grupo. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya va a haber revancha, chicos. ¿Podemos decir que Carlos Bardi fue la figura ayer? Sí, como siempre. ¿Cuántos puntajes le das en el 1x1 a Carlos Bardi? Podemos decir que un 10. Un 10 le ponemos, o sea, es Darío San del arco. Exactamente. Bueno, de por el G. Nos vamos. El saludo grande para Indalecio, para Edu, para toda la banda de No Me Quemé. A ver si mejoran para el próximo partido. Y se encuentran las manos, o sea. Sí, también. Nos encontramos el próximo jueves con Más Fuerte al Medio. Chau, chau. No me...